Ahora está grabando. Ya, entonces, la pregunta... ¿Ah? Sí, bueno, te había explicado por celular que es un trabajo sobre gestión. Tenemos que hacer un proyecto y nosotros queremos abordar la pobreza con un programa de educación sexual y planificación familiar. Entonces... ¿Ah? Sí. Ya, Ahí. ¿Ah? No, es que debe ser que alrededor mío está conversando. Ya. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué edad crees tú que es la adecuada para que podamos enseñar esta educación sexual? ¿A qué edad? Sí, a los adultos, a los jóvenes, a los niños. ¿Por dónde empezar? Yo creo que antes, bueno, primero para tener algunos elementos para poder responder, es necesario identificar qué tipo de educación sexual se quiere emplear o qué objetivos se quieren perseguir primero con la educación sexual. Sí. Bueno, primero. Pero antes de eso creo que es importante, como yo les voy a dar una pequeña introducción de este tema, en Chile. Ya. En Chile se ha enseñado educación sexual, particularmente como desde los años 70. Entonces, en el 79 fueron los primeros programas de educación sexual en Chile. Y estos estaban enfocados principalmente en las adolescentes, para hacer adolescentes. Y esto ha sido así por varias décadas. Hace muy poco, ya en el año 90, se empezó con el tema de la educación sexual para la familia y a los educadores. Pero depende de qué es lo que queremos conseguir, porque depende de nuestro objetivo al final. La tendencia actual está como muy de moda, que funciona bien, es que la educación sexual se realiza en tres áreas principales en Chile. Se realiza a los jóvenes a partir de kinder, o sea, a los niños, y después a los jóvenes y a los adolescentes. No se comienza directamente de adolescente a adolescente. Ellos ya han sido educados a través de la televisión, de sus personas cercanas, etc. Entonces, la educación sexual, lo que quiere lograr es a través de su vida. Entonces se comienza... ¿Qué? Que está como media la señal como que no se escucha bien, se escucha pausado. Ya. Entonces a lo mejor hablar más lento para que podamos entenderlo, porque hay algunas partes como que se va el audio y no alcanzamos a escuchar la frase completa. Pero hasta ahora igual lo hemos entendido. Ya. Decía que hoy en día los programas de educación sexual que se están realizando en Chile son 7 programas aceptados por el Ministerio de Educación. Ahí escucho mi retorno. Y que cada uno tiene distintos objetivos, ¿sí? Por ejemplo, algunos tienen tendencia más como religiosa, por lo tanto tienen un cierto tipo de enfoque. Hay otros que son, de acuerdo al nombre información a los jóvenes, y hay otras que lo hacen de manera gradual, con distintos objetivos, etc. Pero todos estos lo hacen a partir de que son muy pequeños, de kinder, primero básico. Porque hoy en día que la educación sexual tiene que partir desde muy pequeño, porque si no lo hace el programa de educación, lo va a hacer otro, o va a hacer la televisión, desde muy pequeña también.
los programas de moda, etc. Si me preguntan cuándo se tiene que comenzar, se tiene que comenzar desde muy pequeño. Existen distintos objetivos para cada adolescente. Eso, o sea, se tiene que empezar desde pequeño, pero allá. En la adolescencia, con cosas relacionadas con las necesidades de ese tiempo, porque no le puedo enseñar cosas que les quiere escuchar a un adolescente o a un niño de kinder. Tengo que identificar qué necesidades tiene. Al niño de kinder y primero básico hay que enseñarle las partes del cuerpo. La voz tiene el cuerpo, es parte de mí, no es algo externo, etc. Yo pertenezco y soy sexual en Chile. Los colegios pueden incorporar a sus enseñanzas. Cada uno tiene conseguir. Si quieres tener un background de todo, les puedo explicar cuáles son más o menos los distintos enfoques en Chile. Y qué ventajas y desventajas tienen cada uno. Pero eso es... perdón. Y no solamente estos programas contemplan la educación de los niños, jóvenes y adolescentes que están en el desarrollo, sino que también a las familias se le hacen talleres para padres de los colegios, se le hacen talleres a los profesores. Tienen que estar dados para abordar las temáticas que se le están enseñando a los niños. Ellos. No solamente ellos también tengan cursos especiales para entender lo que le está pasando a los jóvenes. Entonces se hace capacitación a los jóvenes, a los profesores y a los padres. Ese sería el enfoque más como holístico y más integral en su proceso de educación sexual. Estas tres aristas. Y esto ya se hace. Ya se hace. Pero tú, bueno, no sé si tienes como algún, ¿sabes en qué comuna se hace más, en los estratos sociales que más implementan este sistema? O sea, el Ministerio de Educación le exige a los colegios que tengan un programa de educación sexual. Los colegios tienen un programa. Ahora, la manera en que lo realizan, seguramente es mejor. Algunos, no sé cómo va su colegio, pero sé que tienen que tener un programa. Algunos seguramente tienen un par de horas de biología, o una hora de la semana de biología, de orientación, y quizás superficial, quizás no responde a las necesidades de los niños. Otros deben tener programas mucho más integrales y mucho más rigurosos, especialmente los colegios de todo el tipo. A los que les interesa tanto, creo que de mucha plata seguramente lo harán mejor, porque tienen más recursos. Pero otros, no tanto. Debe haber una diversidad que no conozco muy bien, pero sé que todos tienen un programa. Y que seguramente también ustedes podrían investigar sobre ese tema para tener una base más sólida de lo que... Sí, bueno, nuestra idea es llegar al estrato socioeconómico bajo, porque ellos precisamente al no tener los recursos, no se informan bien de la sexualidad y eventualmente tienen mayores problemas con eso. Sí. Claro, su grupo sería la población de los más vulnerables. Se podría hacer una investigación de cómo se hace. Seguramente muchos de esos no se realizan o no se cumplen con los estándares mínimos que el Ministerio exige, etc. Hacer una investigación y que seguramente lo están haciendo mal porque no está funcionando. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, estamos viendo, o sea, ¿cuándo estamos esto? Porque hablando de la edad ya... Si quieren, les puedo dar algunos tips Ya. Sí, como tips. que les sirvan para ir elaborando un poco más el proyecto. Ya. Para elaborar un problema de educación sexual. Porque ustedes Sí. Que de nuevo se lo que escucha pasa en medio, Chile, se escucha medio cortado de nuevo. voy a correr un poquito. Y ahí me cambié de nuevo. Ya. Barbie, ¿Se escucha más? ¿Fuera ahí? sí. Si tú conoces algún país donde se implemente muy bien el tema de la educación sexual como para poder tomar de referencia. No, la verdad no conozco algún modelo, no conozco ningún modelo así muy efectivo en algún país, pero sí conozco puede funcionar bien. ¿Qué cosa? Sí, conozco programas de educación sexual que pueden funcionar bien. Ya. ¿Se escucha? Que sí han funcionado bien. Sí se han implementado bien, aunque no son tan conocidos. Si quieren les puedo hablar de eso. Ya. Sí. Bueno, existen 3 formas de abordar la educación sexual en términos filosóficos, podríamos decir. La primera manera es dogmática, que está centrada en entregarle al joven solamente la información que yo quiero que el joven maneje para lograr los objetivos que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero que el joven tenga abstinencia sexual y que no comience una vida sexual muy temprana. Por lo tanto, deberíamos enseñar todo sobre que solamente busca esto se hace de esta manera, no hay que tener relaciones sexuales y voy que cuando sale lo que yo es una tendencia, una perspectiva dogmática, que como uno lo podría esperar, la mayoría de los colegios con ciertas restricciones, los resultados de eso se han hecho algunos estudios que muestran este tipo de educación como que no retrasa el comienzo de la vida sexual, sino de todo lo contrario. Sale información que ellos quieren buscar más y entonces no tienen la información que necesitan, que les sirve, sino que tienen que buscarla afuera y entonces tienen que descubrir que está prohibido, eso le llama la atención. Y con eso se mandan las decisiones para su etapa en la que están viviendo y finalmente ocurre un embarazo adolescente, etc. Ya, la segunda perspectiva es la que actualmente está de moda en el mundo exterior, que es la de la liberación total, en donde el joven o al niño, lo que sea, se le entrega todo. La primera yo no quiero esto, es lo que yo quiero. La segunda se le entrega todo, es decir, se le dice, como los grandes que salieron sexuales hace poco en Chile. Todo, las relaciones sexuales posibles, los 5 tipos de cuerpo, la teoría de todo, los jóvenes seguramente no está capacitado para decidir esto.
porque se cree que de esta manera tiene todas las herramientas para ejercitar la libertad de los discípulos. ¿Me escuchan? Entonces, esa perspectiva forma, ¿sí? Ahora no se escucha. Y esta nace de una teoría. ¿Ahí sí? ¿Se escucha ahora? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Ahí nos quedamos en que esa perspectiva, ¿qué? Ya. Esa segunda perspectiva. La segunda. Esa perspectiva es la que está más ahora en el mundo, ¿ya? Y se basa en una teoría que se llama la teoría de género, ¿ya? Uy, está temblando. Está temblando fuerte. Es una teoría así. Espera, que está temblando muy fuerte. Vamos a cortar porque está muy fuerte. Se cae mi computador, ya no sabe más. Ahí se cae. Sí, para salir corriendo. Pero por Sí, WhatsApp. sí. Sigue grabando. Ya no importa ahora. Ya, bueno, mañana no hay clase por terremoto. Sí. Ya la llamo de vuelta nomás. Ya, ahí. Llamado no. Hola. También. Sí, sí. Fue terremoto. Fue como de grado 6 algo. No, más. Casi 7. Se movía todo. Oh, la embargo. Ya. Pero ya también no me pasó nada. No, nosotros estamos bien, pero estoy preocupada por la mami que está en la casa con los niños. Ya. Sí, pues, hagan sus cosas y ni siquiera me llaman después, no sé. No, sí, vamos. Como quieran. Todos se quieren ir a su casa. Ya. ¿Sigo? ¿Sí, ¿seguimos? Sí. Entonces nos quedamos ¿O quieren llamar? en el... Ya. La segunda. Ya. La segunda perspectiva, ¿se escucha bien? Sí, súper. Ya. Está el género, que es una teoría filosófica que aborda la sexualidad, ¿ya? Esta teoría nace de una filósofa que se llama Simone de Beauvoir, y ella creó esta teoría como una concepción de la sexualidad que más adelante se transformó en ideología, ¿ya? Es decir, que no tiene un fundamento científico. Es solamente una elaboración de una teoría filosófica, pero que científicamente, o sea, como a través de la biología, etcétera, no se puede... Es solo una teoría. Y entonces esta teoría de género está muy presente en el mundo porque tiene beneficios económicos, puede realizar esta teoría de género. Las grandes empresas que se benefician de esta teoría es un problema a una serie de los países que implementan estos programas. ¿Sí? Es complicado. La cosa es que existen y marcas que tienen mucho miedo y como que frena todo el conocimiento. La otra pega todo el conocimiento, pega a través de una base ideológica, no científica. Biológica, no desde el libro de texto, del colegio, etc. ¿Sí? Por lo tanto, la otra, que es la teoría de género que domina el mundo entero, se hace es que se entrega toda la información mundial, como les dije, y
y no se enseña biología prácticamente, ¿sí? Se enseña que ustedes tienen la libertad total de hacer lo que quieran, a partir de la edad que quieran, y para poder hacer lo que quieran, medios, anticonceptivos, inseminaciones, para llevar, ejercer una libertad total. Entonces, si se fijan, tenemos dos extremos. Un estudio donde se evaluó esto, y ninguno de los dos enfoques en educación sexual disminuye el embarazo adolescente. ¿Okay? Hay una tercera forma que tiene una raíz no ni filosófica ni de la otra que es como antropológica, que es hay dos programas de educación sexual en Chile que son de esta línea. Yo, si quieres, uno de esos dos programas, voy a hablar de ese. Este programa, al que yo pertenezco, el objetivo principal es evitar el embarazo. Porque si fuera el objetivo principal evitar el embarazo para evitar la pobreza que ustedes quieren, se agarra a la persona, se le hace un corte en la zona donde producen los gametos, y se solucionó el problema y después se soluciona el embarazo de raíz. Sino que el objetivo es educar para que las personas puedan tener libertad de su sexualidad y tomar las decisiones libres. ¿Y por qué los otros dos programas no lo hacen? Porque primero entregan información parcial, no tienen la libertad para poder ejercer, porque para ejercer la libertad necesito la verdad y toda la información. Y el segundo tampoco, porque también es parte importante de la realidad, que es las bases biológicas de la sexualidad. ¿Ok? Por lo tanto, dicen, les entrega mucha información ideológica, pero sin la biología, sin la fisiología que ocurre dentro de la persona, que es lo que el motor de la sexualidad. Entonces, este tercer programa entrega toda la información biológica de lo que pasa, qué hacen los géneros, todo. Después le dicen, bueno, esto se ordena. ¿Cuál es la información que tenemos de la sexualidad humana? Hay que ordenarla en el proyecto de vida. Y ahí ordenaste que la persona dice, ok, yo puedo tener relaciones sexuales a partir de 12 años. Pero ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a hacer ahora. Se ordenan el proyecto de vida a lo que yo quiero ahora, o espero mantener el sustento social, el desarrollo económico y psicológico de la persona, para poder hacerme cargo de las consecuencias de ese acto. ¿Okay? Ese es el programa que yo pertenezco. Enseñar para educar con la información que la persona programa. No se escucha. Lo último que dijiste, la última frase. Ahí no se escuchó lo Los otros programas son mayoría en Chile. Y se nota porque todos los colegios públicos creen que tienen un programa de educación sexual y la identidad de género. En donde al joven, si el joven a los ¿qué va a pasar? Sin preocuparse de que si el joven está en condiciones de hacerse cargo de esa responsabilidad o no. Y siempre preguntando era más de conseguir. ¿Se entiende? No, es que está sonando muy raro, empezó a sonar muy rara la... A ver, te voy a llamar de vuelta, ¿ya? Bueno, ya. A ver, te voy a llamar de vuelta, espera un poquito. Ya. Voy a cortar. es muy literal, que enseña todo como ustedes quieren, pueden, pero no te enseña bases científicas. Entonces no
Y ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí. Sí. Ya. ¿Tú escuchas? ¿Está bien ahí? Sí, ahora está mejor. Yo. Ya, pues, entonces, Ya. es para la libertad que el joven necesita, niño, a la edad que corresponde y a tiempo. Es decir, no le podía empezar a enseñar a un niño que ya sabe las rutinas y todo lo que puede. Tiene que ser el tiempo que el niño lo necesita. Podrían considerar este proyecto. Ya. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Sí. Importantes. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, un poco. Se escucha cortado. Escucha. A ver, ¿qué hago? ¿Lo muevo? Espera. Muevo un poco para acá. Puede ser. ¿Y ahí sí? ¿Se escucha mejor? ¿O no? Barbie, lo que pasa es que para demostrarle al profe que hicimos la investigación con el experto, tenemos que sacarnos una foto así como selfie. Entonces, nos podríamos sacar una selfie contigo ahora y después te grabamos, o sea, te llamamos por WhatsApp, solo audio. A lo mejor ahí, al no tener imagen de por medio, va a ser más, se va a escuchar mejor. Pues lo hacen el Cristian porque en mi celular solo tiene sonido. Yo llamo al Cristian después, pero ahora nos vamos a sacar una foto contigo. Ya. ¿Quién va a sacar foto? Acompaña. Ya, aquí está. No tengo los brazos, Esteban. ¿Sonríe? Yo voy a correr más para acá. De la frente. Ya, te la voy a mandar después la foto. Ya, vamos a cortar y te voy a llamar al Cristian, ¿ya? Para que terminemos la entrevista. Ya. Yo tengo que hacer el celular. Ahí hablamos. Chao. Chau. La Javi dice que el metro lo cerraron, detuvieron todos los trenes. Con la mierda. Fue de 6.7. Sí, en Valparaíso se pararon. No sé cuánto, 25 kilómetros. O terminó la reunión por el templo. Bien, no me perdí de... ¿Sigo grabando el audio aquí? Ya no lo país. Ponen la voz. Hola. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Hola, ahora. ¿Ya mejor? Sí, súper. Barbie, ya. Entonces, dinos tus tips. Ya, que igual. Sí, ya. Es necesario para poder educar la educación sexual en personas, ya sea de muy pequeños a adultos, adolescentes, preadolescentes, que se entregue la información biológica, psicológica, la información completa del que el joven necesita saber en el momento de su vida, Ya. a tiempo, antes de que se le entreguen otras fuentes de información. Primero, eso se tiene que considerar. Lo otro que hay que considerar es considerar que los jóvenes, estos son datos medios antiguos, pero por ejemplo, al año 2005, el inicio de la actividad sexual en jóvenes chilenos, hombres, eran los 12 años. Ya. Y el inicio de la
sexual en jóvenes mujeres era a los 14. Y que esta tendencia a través de los años es cada vez más temprana, es decir, cada vez inician su vida sexual antes. Y cuando se habla de vida sexual, se habla de relaciones coitales, o sea, no nada de otra la vida sexual que podría conducir a un hijo. Ya. Por otro, esta como vida precoz en la sexualidad tiene raíces sociológicas y todo. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de ella. No le va a empezar a enseñar a un niño a esta edad cuando ya inició su vida sexual. Tiene que ser antes de eso. Y generalmente desde que son muy pequeños. ¿Y cuáles son las estrategias? Primero, fortalecer la autoestima del niño. De manera que el joven, niño, lo que sea, reconozca en su perfil a alguien más allá de la sexualidad. Es decir, generalmente los jóvenes cuando no tienen guía en este tema y se enfrentan solo al mundo sin relación sexual, encuentran en la sexualidad como prácticamente su todo, porque es tan importante en la persona que son ellos como lo más importante de su vida. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Aló? ¿Está bien? ¿Aló? Se escucha bien, Barbie. Y entonces se necesita fortalecer la autoestima y fortalecer el proyecto de vida de la persona. De manera que esa persona, el tema de la sexualidad de su vida, lo inicia una vida que ya tiene un proyecto de vida y una autoestima fortalecida. Claro. Entonces se va a hacer cargo de una cosa más dentro de su vida. Y por lo tanto la sexualidad va a ser parte del proyecto. Lo que ocurre en el embarazo adolescente es que la sexualidad domina la vida. Por lo tanto, no hay un proyecto de vida. Está la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad y lo único que me da la alegría, etcétera, pero está separado de mi vida. Entonces, eso es algo muy importante. La otra, para que el joven pueda tomar decisiones libres y libertades, se le necesita educar. Generalmente los embarazos adolescentes, muy adolescentes, así, que resultaban muy malos para la persona, no tenía toda la información. De hecho, se realizó un estudio para tomar esa decisión, que no fue tan libre. Por lo tanto, porque no tenía toda la información, se realizó un estudio de por qué los jóvenes tenían relaciones sexuales tan temprano. Y el resultado abismante resulta ser que la principal causa por la que ellos tomaban la decisión era por una presión externa a ellos. Es decir, ellos si hubieran estado totalmente libres de la presión no lo habrían hecho. Y esa presión es la primera causa y tiene que ver con una presión de los amigos o una presión de la pareja, el pololo. La presión como comento, por la información y la educación sexual e informal que reciben a través de la televisión, de la familia, etc. Por lo tanto, ese es un problema. O sea, uno no puede esperar que eso sea el capital en una persona, que su decisión de tener una relación sexual que puede conllevar a un posible embarazo sea por una presión y no porque ella lo quiso, de verdad lo quiso libremente. Entonces la educación sexual tiene que ir a solucionar ese tema, que no sea eso, sino que sean otras las razones. Si quiere tener un hijo, que sea porque quiso, no por esas razones que no son favorables para la persona. Claro. Lo otro, hay una manera que se puede abordar el embarazo adolescente que es totalmente, digamos, seguro, que es promoviendo la abstinencia sexual, es decir, no tener relaciones sexuales en el momento en el que la persona no es capaz de hacerse cargo del resultado de su decisión de tener una relación sexual. Es decir, se le puede hacer una evaluación y generalmente los que son muy jóvenes no son capaces de hacerse cargo de la consecuencia, es decir, de un hijo. Ni psicológicamente, porque no están preparados para ese cambio de su vida en ese momento, tampoco económicamente, es decir, no podrían llevar a cabo la educación y desarrollo de otra persona por ellos mismos. Tendrían que hacerlo a través de su familia.
externo, sino es porque una cosa súper lógica. Y están esos estudios en donde esa perspectiva ayuda a los jóvenes. Ya. Eso es un tema. Pues, los beneficios de la práctica de la abstinencia sexual, que se puede enseñar como una modalidad para evitar el embarazo adolescente, son que ellos pueden ganar en riesgo cero de embarazo y ganan en salud, porque se evitan las enfermedades de salud sexual. Y por otro lado, ningún estudio promociona esta práctica de la abstinencia sexual, que es mucho más común de lo que uno se puede imaginar, es criteria para los jóvenes, no tiene efectos negativos sobre ellos, indeseados. No quedan mal, no se ahogan nada, sino que todo lo contrario, le da la posibilidad de desarrollar otras áreas de su vida y fortalecer su autoestima. Es decir, hacen más deporte, hacen otras cosas que no hacen por estar en este estilo de vida en donde dejan de ver otras posibilidades para su desarrollo. ¿Qué más? Yo participé en algunos estudios en donde se ha estudiado el cerebro del adolescente. ¿Cómo es el cerebro? El cerebro del adolescente es distinto al cerebro de la persona adulta. Este cerebro está en desarrollo. El adolescente está en desarrollo hasta los 18 o 20 años. Lo que el cerebro en esta etapa de la adolescencia es que domina una parte del cerebro que es el sistema límbico. Es decir, la mayoría de las decisiones que ellos toman tienen que ver con las cosas emocionales. Es decir, ellos toman decisiones y no son capaces de frenarse. Se han hecho un montón de estudios donde se ha puesto a jóvenes frente a un computador como si fuera un volante, manejando, etcétera. Los riesgos, aparecen riesgos y se miden, y se ha observado que los jóvenes no son capaces de dominar los riesgos de una manera como lo hace un adulto, porque su cerebro tiene otra estructura distinta, es decir, no son capaces, o sea, no es que quieran ser locos, no pueden. Entonces estos estudios demuestran que el desarrollo neurológico del adolescente le hace procesar de manera parcial la información. Cuando tú le entregas una información a un adolescente, él no se puede hacer cargo totalmente de esto porque su cerebro no solamente se puede hacer cargo de una parte de esa información. Por eso cuando le dice que hay que hacer esto, él lo hace pero de una manera y no lo hace como uno podría esperar que el adulto lo hiciera, porque no puede. Entonces, esta capacidad de poder anticipar las consecuencias de sus acciones, ellos llegan y hacen nomás, pero no hacen pensando en las consecuencias, porque no pueden. Lo hace científicamente, totalmente, los hace, digamos, incapacitados para poder hacer cargo de una relación sexual, porque no pueden, es increíble, no pueden tener una visión completa de las consecuencias que tienen sus acciones. ¿Okay? Son estudios concretos. El embarazo, o sea, el adolescente hasta más o menos los 18 o 19 años. Si lo vemos en términos sociológicos, de alguna manera protege al adolescente que no se hace cargo de la abstinencia sexual, al menos a esta edad, porque no es capaz de hacerse cargo. Entonces, cuando una política de educación sexual a este tipo de joven con esa forma de pensamiento se le entrega una responsabilidad como una anticoncepción, seguramente el joven no va a ser capaz de hacerse cargo de esa cosa. Entonces, este problema es importante. Y por otro lado, el cerebro del adolescente, o sea, este tipo de acción se le llama invulnerabilidad del adolescente. Es el término lógico. Esta invulnerabilidad lo hace incapaz de... por eso hay tanto embarazo adolescente, porque lo hace incapaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Y los anticonceptivos no son la solución, porque tampoco se pueden hacer cargo de los anticonceptivos. O sea, lo único que se pueden hacer cargo es de sus hormonas y de hacer lo que quieren hacer. Y en términos ecológicos,
cada persona tenga muchos hijos. Por eso se hace, por eso es así, por eso el cerebro del adolescente tiene esa forma en donde no piensa tanto, en donde no tiene la capacidad de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones, porque a la evolución no le interesa que se haga cargo, le interesa que tenga muchos hijos. Y por eso entonces la gracia adolescente es muy grande. A pesar de que se hacen muchas cosas, sigue siendo muy alto en todos los países del mundo. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué no nos quedamos con el Homo sapiens así, que sea así, que sea feliz? Es un problema porque esto, según su estudio, lo que usted está planteando, no es bueno para la persona de edad. No es bueno que tenga 5 hijos, 1 hijo, 2 hijos a los 15, 16 años. Como la evolución dice que sí, no vivimos en una ciudad donde necesitamos trabajo, donde necesitamos la persona estéril para poder hacerse cargo responsablemente de esa vida y poder desarrollarse ella también. Entonces hay un desfase ahí, un desfase del que hay que hacerse cargo a través de qué? De la educación sexual. No para que el otro se vaya al infierno, para que la persona pueda lograr su proyecto de vida y ser feliz. Ser feliz según lo que la persona quiere. Pero para poder hacer esto, la que educarlo antes de cualquier cosa en su proyecto de vida y en su objetivo. Reconociendo eso, va a poder ordenar todo lo demás hacia su proyecto de vida. Le va a costar porque va a ser un adolescente, pero no es imposible. Se le va a poder ayudar a llevar todas sus hormonas, ganas, etcétera, a ordenarlas de una manera responsable. Y si estás solo va a ser difícil, pero si tu colegio está así, si tus papás están así en ese sentido, los educadores están así, etcétera, en la misma parada, para él va a ser más fácil esperar y la violencia sexual hasta el momento de que pueda ser responsable de su acción. Oye, Barbie, una consulta. Antes nos habías dicho que era mejor empezar este tema de la educación desde muy jóvenes, desde muy niños. Entonces, para poder tener como un adolescente consciente de su sexualidad y de su, riesgo al tener una relación sexual, es mejor abordarlo desde ahora con los niños y no apuntar al tiro al adolescente, ¿cierto? Sí, o sea, si uno quiere abordar el problema de su integridad, tiene que empezar desde muy pequeño. Pero si uno está frente a un joven que tiene 15 años, ya comenzó su vida sexual, y hay que educarlo. No importa la edad que sea, hay que empezar donde sea, pero es mucho mejor que si uno lo va a plantear un programa completo, que ese programa sea desde muy pequeño. ¿Se entiende? Sí. Que ese programa sea desde muy pequeño, pero que si uno tiene que abordarlo, va a dejar de abordárselo a un niño de 15 años que inicia su vida sexual porque tiene que empezar desde chico. No, porque también se han realizado muchos programas de educación sexual en personas o jóvenes que ya iniciaron su vida sexual, y también se ha encontrado que a través de esta metodología que les digo yo, que integral de la persona, estos jóvenes han retrasado han descontinuado su vida sexual. Es decir, existen dos resultados de la promoción de la abstinencia sexual. Uno es que la abstinencia primaria se elimina, es decir, se logra una abstinencia primaria, es decir, la persona retarda el inicio de su vida sexual, no lo comienza a los 11, 12 años, lo comienza, no sé, a los 22, a la edad que es capaz de tener una madurez mental, no sé, o más adelante. Y la abstinencia sexual secundaria significa que adquiere la abstinencia sexual, la discontinúa la vida sexual, es decir, deja de tener relaciones sexuales y ordena su sexualidad a su proyecto de vida. Ya, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no propongo la anticoncepción como método para proteger a las personas del embarazo adolescente? Porque eso es la abstinencia sexual. Y eso tiene varias razones. La primera, tiene muchas razones importantes, sobre todo la anticoncepción hormonal, que es el que hoy día se está dejando ocupar en el mundo, casi en el mundo entero. Porque, ¿se acuerdan del desarrollo del adolescente que le hablé del cerebro? Que les puedo mandar un trabajo que tengo sobre eso. Ya, perfecto. El desarrollo del cerebro del adolescente tiene esta forma. Las hormonas sexuales que ocurren en la etapa de la adolescencia
en el cerebro del adolescente que está en desarrollo. Esas hormonas empiezan a configurar una mente adulta. Son necesarias esas hormonas que están empezando a florecer para que el cerebro del adulto sea adulto. ¿Y qué significa el cerebro adulto? Que sea capaz de pensar de una manera, como se le llama, funciones cognitivas superiores, que se nombra en biología, que significa que puede razonar, tomar decisiones no emocionales, sino que dominadas por el pensamiento lógico, etcétera, para que el cerebro de la persona pueda llegar a ser como el de un adulto, necesita de estas hormonas. Es decir, se han hecho estudios donde en ratas se le han cortado los testículos a las ratas y cuando son adolescentes y cuando son adultos no pasan los test de inteligencia. O sea, son muy importantes. Y no solamente para el desarrollo cognitivo, pasar por esa etapa, sino que para el desarrollo emocional, tener una psicología sana. ¿Sí? Sí. Respuesta a ya. La anticoncepción es una alta dosis de estas hormonas, una alta dosis de esteroides, mucho estrógeno y mucho progesterona juntas para eliminar el ciclo de la mujer. Cuando la anticoncepción se toma en el periodo de la adolescencia, los efectos en el cerebro son increíblemente negativos. Se han hecho muchos estudios, por eso en Estados Unidos y en Europa está prohibida la anticoncepción hormonal. Esos estudios muestran que cuando el cerebro en desarrollo está desarrollando para transformarse en un cerebro adulto, necesita una cantidad X de estrógeno y progesterona, que es la que produce el cuerpo. Cuando se le disminuye esa cantidad porque la persona le cortaron los testículos, le trajeron los ovarios, o cuando le produjo una tormenta de hormonas como la anticoncepción, el desarrollo cognitivo cambia en el adulto y el desarrollo emocional. Es decir, hay una mayor incidencia de depresión, ansiedad, bipolaridad, etc. Eso es negativo. Yo no le puedo decir a un adolescente que además que no se puede hacer cargo del anticonceptivo solo, pasar un anticonceptivo, además de eso, tiene un efecto negativo en tu desarrollo. Por eso, si la biología o la evolución dice que esta persona no se puede hacer cargo de esa situación en este momento de su vida, entonces que no lo haga. O sea, que se haga cargo cuando que tenga la sexualidad incorporada a su vida, cuando su proyecto de vida tenga relación con su sexualidad. Por eso en muchos países se promueve la abstinencia sexual en muchos colegios. Y para que las personas tengan la libre tratamiento, entregan otros anticonceptivos, pero no anticonceptivos hormonales. Es decir, la persona puede decir libremente si lo escribe una dictadura, oye, tú te dices ser de esta manera, sino que te da una gama de posibilidades para que la persona pueda elegir. Eso yo creo que es importante, o sea, considerar cómo es la persona y qué le tengo que entregar según su desarrollo biológico, psicológico, etc. Barbie, en el caso del uso de preservativo, ¿cuáles son las variables? ¿Consecuencias negativas? El uso de preservativo, el condón. Claro. O sea, mira, la consecuencia sería que cuando la persona... Ya, entonces como te dicen mal, ahora Ya. la persona depende de la persona. Por ejemplo, si se le entrega un preservativo a un joven, muy joven, lo que le estoy diciendo con ese preservativo es que tú vas a tener relaciones sexuales, le estoy como anteponiendo esto. La persona a lo mejor ni siquiera lo pensó, pero le entregó un preservativo en el consultorio o en el colegio gratis. Entonces le estoy dando la información, oye, tú vas a tener relaciones sexuales y tienes que ocupar eso cuando lo hagas. Y este joven, oh, wow, me están dando súper libre, puedo hacer lo que quiera. Esa es la primera efecto negativo que puede tener, que en el fondo motiva a la persona y le aumenta ese deseo que nace naturalmente en la adolescencia y que puede ser peligroso para él. Este es el primero. El segundo es que desde una perspectiva más antropológica, la manera en que se aborda una situación en una persona tiene que estar a la altura. Es decir, si yo tengo un problema
problema, se lo presentan como un problema en su vida a través de una solución que es un condón. Lo que le estoy diciendo es que su sexualidad es un problema. ¿Sí? Y no es así, no es la realidad biológica. La sexualidad no es un problema. Antes de enseñarle al joven cómo es sexualidad, cuál es su ritmo, lo que le hablé del cerebro, de qué es lo que la naturaleza quiere, qué es lo que me dice ella, si yo le entrego un condón, le estoy diciendo, primero, inicia tu sexualidad, cuando le dices cómo está prevención, porque tu sexualidad es un problema, y tienes que hacerte cargo de ese problema. Se le pone una imagen negativa al joven. Segunda consecuencia negativa en tu desarrollo normal de tu sexualidad, además un joven que se está desarrollando. Y por lo tanto, la manera en que yo lo abordo es de cosa a humano, es decir, le presento una cosa a una persona. Y la solución para esa persona no es una persona que está al lado hablándole con cariño, sino que es una cosa que está pasando, es nefasto. Es nefasto. Se le entrega una cosa a un niño, a una persona que necesita mucho más que una cosa, y no se le entregan respuestas, se le entrega una solución a algo que se está diciendo que es un problema. Ya, eso es de la edad, pero fue por la edad es el problema. Pero más adelante, la única consecuencia negativa que podría tener el uso de un condón en una persona que ya es adulta, que tiene bla bla bla, todo el conocimiento, toda la información que puede tener una persona, es que su sexualidad, el resultado de su sexualidad, que eventualmente podría ser un nacimiento de un nuevo hijo, depende de un artefacto, de la efectividad de un artefacto, no de mi voluntad. Otro un poco más complejo. Es decir, yo no conozco mi fertilidad, no conozco mi sexualidad, no conozco nada, es una caja negra. Y yo, para no tener un hijo, ocupo un condón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que el resultado de mi decisión no está en mis manos, porque yo no sé nada sobre mí. Y yo no tomé la decisión libre, está en las manos de ese condón. Si falla, ese va a ser responsable y a él le delega mi libertad. Es un problema más antropológico, más filosófico que nada. Entonces, si tú pones un grupo de una población que ocupa condón, el 95% de esas personas van a lograr no tener un embarazo y el 5% sí. Y todo ese 5%, la decisión no la tomó ese 5%, la tomó el condón. Este es el problema de usar ese tipo de cosas sin conocer antes la propia sexualidad humana. Sin embargo, si uno conoce la sexualidad y conoce cuál es la fertilidad de la mujer, etc., puede tomar una decisión libre en donde yo tomo la decisión de tener un hijo cuando estoy fértil y no tener un hijo y tener relaciones cuando estoy infértil. Y no es el artefacto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Claramente. Esa es la diferencia, la diferencia fundamental. Entonces, la teoría del género, por otro lado, dice que yo es nefasta, o sea, yo digo, pero ustedes van a dar la misma conclusión. La teoría del género dice que la libertad la tiene que ejercer el Estado, no yo, ni el condón, ni nada. El Estado. El Estado me tiene que asegurar que yo me reproduzca o no me reproduzca como quiera. Por lo tanto, la teoría del género dice que nosotros no podemos tomar decisiones libres, porque tenemos una identidad sexual que ellos le llaman el género, que son como 6, o sea, hombre, mujer, mitad, no sé qué, ¿verdad? Y tú tienes que elegir, y que no viene en ti, tú Javo no eres hombre, no viene desde tu nacimiento en tu cerebro, no está inscrito ni en tu reproducción, sino que tú decides cuando eres adulto, ¿qué vas a hacer? Y por esa decisión, si tú te quieres reproducir, el Estado te la tiene que asegurar, aunque tú tengas un esposo que es hombre, por ejemplo. Esa es la teoría género. Y por lo tanto deja de lado la libertad humana. Porque yo no tomo la decisión libre haciéndome cargo yo, sino que si no puedo tener hijos, Estado, ven, ayúdame que quiero tener un hijo, tú me lo tenés que pagar a mí. Yo no puedo, pero tú me lo tenés que asegurar. Porque es mi libertad, es mi derecho reproductivo. Y en este caso, exigen que todas las personas puedan tener hijos cuando quieran y que todas puedan no tener hijos cuando pueden. ¿Se entiende? Entonces el Estado me tiene que asegurar tener hijos cuando yo no puedo, es decir, clínicas de inseminación artificial gratis para todos, y me tiene que
en el condón toda su confianza, digamos, y resultó un hijo, no a ellos, así les ponen en nada, son libres, tienen hijos así. Y entonces el Estado le tiene que asegurar que no van a tener hijos cuando ellos no quieran tenerlo, pero es después de la decisión, no antes. Lo que nosotros pensamos que es lo lógico, que plantea la biología también, es que la decisión se tiene que tomar antes de una relación sexual. Yo me voy a reproducir, voy a tener una relación y yo me quiero reproducir. Entonces, es lo lógico. Y no voy a hacer cargo del resultado de mi acción. Después que ocurre la relación sexual, no voy a hacer cargo de él. Sin embargo, la teoría de género que se enseña en los colegios, a muchos colegios, es que yo me puedo hacer cargo. Antes no es necesario, por lo tanto no te enseño a reconocer tu fertilidad, no enseña nada de eso. Es después cuando tú te tienes que hacer cargo. Y eso no es el orden lógico de las acciones. Nadie se hace cargo después. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces hay que tener en cuenta qué perspectivas existen ahora y qué es lo que le hace mejor a los jóvenes. A mí, mi propia experiencia, y con Cristian, nuestra propia experiencia, así como ya vivida en carne propia de enseñar el reconocimiento de la fertilidad para tomar decisiones libres con ese reconocimiento mío, es que la mayoría de las personas a las que se le ha enseñado, oye, tu caja negra, que es tu sexualidad, que no la conoces, le tienes miedo y la eliminas a través de la anticoncepción, manteniendo constantemente una situación de estrés en tu vida, porque puedes ser embarazada, no puedes ser embarazada, puedes estar, y constantemente así, esta situación desaparece con la educación sexual. Desaparece cuando yo le enseño cómo reconocer su fertilidad. Y si esa persona lo conoce, desaparece la tensión, desaparece el miedo, cambia la percepción de la sexualidad de algo negativo que hay que eliminar, de algo positivo que hay que querer acoger y respetar. La persona, sobre todo la mujer, aumenta su autoestima porque se quiere a ella misma, no aborrece su sexualidad y le tiene miedo. Y el hombre respeta y ama más a la mujer porque la acepta totalmente como es. No la acepta medicada o con una parte de su cuerpo eliminado o mutilado, digamos, sino que la acepta como ella es y la quiere como es en sus tiempos y la espera en los tiempos en que no puede tener relaciones porque eso podría conducir a un hijo. La espera, y eso es un acto de amor y de entrega. Estos son los resultados de un adecuado conocimiento y es lo que toda persona tiene que conocer. Todos tienen que conocer su sexualidad, cómo funciona. Sin embargo, y no tenerle miedo, sino que aceptarlo y quererlo. Un resultado negativo de la anticoncepción es lo que les dije. Pero si nos vamos al otro extremo, al otro extremo de la vida, en la menopausia, cuando las mujeres ya no pueden tener hijos, la anticoncepción tiene también un efecto negativo. Cuando las personas retrasan mucho tiempo su tener hijos, por ejemplo, 35 o 36 años, todavía no quieren tener hijos, ya de repente como a los 29 años le dan ganas de tener hijos. Ya toda una vida llevado, una vida con anticoncepción, no pueden tener hijos porque descontinúan los anticonceptivos. Porque un efecto de los anticonceptivos son disminuir y eliminar la fertilidad de la mujer. Un efecto adverso. Después que se destacan, no pueden tener más hijos. Y se hizo un estudio en Chile que está creo que en el INE, parece la página del INE, donde se entrevistó a las personas, a todas las personas, porque en Chile la tasa de natalidad está disminuyendo, está al 1,8%, quiere decir que en Chile las parejas tienen menos de un hijo, perdón, menos de uno por persona, claro. O sea, en un matrimonio tú tienes, en general, en promedio en Chile, menos de 2 hijos. Por lo tanto, y se les entrevistó, y muchas personas se les preguntó, oye, ¿te hubiera gustado tener más hijos? Y la mayoría dijo, sí, me hubiera gustado tener más hijos. ¿Y por qué no tuvieron más hijos? Por la anticoncepción. Es decir, en Chile las personas están queriendo tener más hijos y no pueden tener más hijos. Porque le dejaron en las manos de un artefacto, en este caso químico, la decisión libre de tener un hijo. Y el artefacto químico resultó en que no era posible. Ese es el resultado de delegar la propia
libertad en un método, en la anticoncepción, en lo que sea. Entonces son los dos extremos. Las personas que tienen embarazo adolescente muy jóvenes tienen un hijo y es muy difícil que puedan volver a tener otro hijo después de haber tenido muchos años de anticoncepción. Entonces no hay un equilibrio. Hay un equilibrio sano en donde la persona decide libremente cuánto hijo quiere tener y lo decide en el momento que quiere y lo hace en el momento que ella quiere y ella domina su sexualidad, sino que es al revés. La sexualidad lo domina ella, termina por tenerle mucho miedo, termina por eliminar su fertilidad y cuando la quiere recobrar ya no puede recobrarla. Ese es como el panorama del que hay que hacerse cargo también como sociedad. ¿A través de qué? De la educación sexual. Claro. Hoy, Barbie, fue una bomba cerebral toda la información. Pero está genial, muchas gracias, nos ayudaste mucho y yo creo que vamos a llamarte durante las semanas que tenemos el proyecto como para que nos vayas también dando más luces sobre cómo seguir, porque hasta ahora tenemos que llevar una idea bien vaga en realidad todavía, pero obviamente con toda la información que nos diste tenemos para sacar muchas conclusiones y ir no sé, avanzando. Sí, pues pueden ir desglosando ordenar lo que yo les dije, pero a lo que ustedes quieran hacer, y que esto sea como luces o que iluminen sobre todo los objetivos que ustedes quieren conseguir, porque es súper importante, no es mi objetivo, no es la educación sexual en los colegios, no. Mi objetivo es qué le voy a entregar a los jóvenes en relación a la sexualidad, que es muy distinto, porque la educación sexual es una variedad impresionante de cosas que le puedo decir, desde las que le hacen más daño hasta las que los dejan bien y hasta los que lo hacen más daño también, siendo muy conservadores, que es mejor que no le digáis nada porque si le decís eso va a ser peor para él. Entonces no es la educación sexual, es qué le quiero entregar y qué objetivos quiero perseguir para esa persona. Claro, porque muchas veces la ausencia de educación sexual puede ser más beneficiosa que una educación sexual que los conduzca a tomar decisiones que vayan en contra de su felicidad, de su libertad. Claro, ese era nuestro poner una fila. Sí. Nuestro método era enseñarles cosas que tal vez los traumen y que ni siquiera ellos habían pensado, pero por ser la edad más o menos, decírselas casi sin tapujos y dejarlos peor. Más ruido, sí. Claro. Eso se hace con eso, sobre todo ese último manual que salió, que al final no sé qué pasa con eso, que hablaba como del coito no sé qué entre hombre y no sé qué, un niño que no tiene la capacidad de hacerse cargo de esa información o cosas que le hacen más daño. Entonces eso es peligroso y que también es un problema del que hay que buscar una solución, pues no llegar a eso. Claro. Ya, pues Barbie, me imagino que igual tiene la lengua cansada para hablar. Saqué todo lo que tenía guardado en años. Oye, Barbie, pero si necesitan cosas más específicas, yo tengo mucho trabajo, muchos estudios que he leído, que les puedo mandar, que ustedes lo pueden citar, por ejemplo, con un paper o con una base científica. Mira, eso así, pero aquí está la referencia, aquí está el estudio. Claro, eso te iba a decir, que te voy a mandar un correo o algo, a ver si me puedes tú mandar esa información para también tenerla de respaldo. Y otra cosa que se me había olvidado es si me puedes dar tu ficha de experta, como tu currículum, así para decir ¿Pero tienes un formato para llenar o así nomás? Como tus títulos de nobleza. Para decir al profe que mañana nos va a corregir esta primera aproximación al trabajo y decirle, entrevistamos a Bárbara Carrera, tanto, que es tanto. Ya, entonces yo te lo mando por WhatsApp para que... Porque tú me imagino que le vas a poner una diapositiva o en un Word. Sí, vamos. Para que sea más fácil, te lo mando por WhatsApp. Ya, perfecto. Sí, no hay problema. Ya, pues, Barbie, Ya, pues. no te quitamos Ya,
tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias. Está genial. De nada, ahí acuérdate de que si tienen dudas sobre cosas más específicas o preguntas así muy chicas, igual me pueden preguntar por WhatsApp y yo te voy respondiendo cosas. Ya, pues bacán. Muchas gracias, Barbie. Nada, estamos hablando, cariño. Chao, chao, cariño al Cristian, al bebé, todo. Saludos. Igual, gracias. Chao. Sí, no, es que era uno de los sí, te la me dice eso, mi hermano. Y ahora ya está. Ya está. Eso.